Bien, nos quedamos en este tema, lo vamos a conversar junto con Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas, Venezuela. Tomamos este contacto. Luis Javier, gracias por responder nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos. Bien, te llevo a Bolivia, que obviamente es un tema que se viene gestando, que el gobierno actual está obviamente poniendo el acento y la preocupación en poder defender la democracia. Dice, en Bolivia hay una mesa técnica ahora, como veíamos allí en el informe, que estudia estas propuestas del Censo Nacional y que han sido bastante digamos, discutida frente a la polémica por las manifestaciones. El gobierno propone, por ejemplo, que este empadronamiento se lleve para abril de 2024 y la oposición, quien está manifestando, se plantea que sea el 2023. Mientras siguen las movilizaciones y el presidente advierte, como decimos, este intento de nuevo golpe. Quiero preguntarte allí, ¿qué características tiene lo que pasa hoy día en Bolivia para partir? Lo que primero que hay que analizar acá es la importancia que tienen los censos de población y vivienda en todos los países. Es una facultad que tienen los estados y además una responsabilidad ante los organismos de Naciones Unidas, porque permite determinar condiciones socioeconómicas, asuntos como distribución del presupuesto, pero además puede determinar cuántas representaciones políticas van a tener las regiones en lo que denominamos ahora la distribución del poder político. Ahora mismo lo que se está poniendo en juego es justamente eso, cuántos representantes va a tener la Asamblea Plurinacional del Estado Boliviano en las próximas elecciones. Básicamente lo que está haciendo Luis Camacho, que está dirigiendo estas protestas y que se autodenominó como líder de manifestación contra la propuesta de postergar el censo para 2024, es dilatar o convertir esto en una olla de presión para que se realice el censo en el 2023 y así ellos puedan tener mayor representación en el 2025 cuando corresponden nuevamente elecciones legislativas en Bolivia. ¿Qué característica tiene esto hasta este momento? Es difícil no pensar en la actitud golpista de Luis Camacho, que además en el pasado estuvo liderando movimientos contra Evo Morales, también estuvo dentro de los movimientos separatistas de la región de Santa Cruz y otras regiones que se han denominado como la media luna boliviana, ¿no? Entonces, básicamente es oponerse para lograr un fin político. El fin político es calentar nuevamente a las calles bolivianas, presionar al gobierno para que haga un evento que, además de importante, requiere de una preparación técnica y logística para que realmente el censo sea como lo dictan los organismos de Naciones Unidas o los organismos internacionales en materia de desarrollo y de censo de población y vivienda. ¿Qué elementos técnicos se requieren? Como, por ejemplo, una cartografía vigente, una cartografía que realmente sirva para recabar los datos que requiere un Estado y una nación para tener ciencia cierta información que le permita planificar a futuro la distribución del censo, la distribución del presupuesto, así como la distribución de los puestos dentro de las asambleas legislativas y, por supuesto, la posibilidad de crear nuevas gobernaciones políticamente hablando. Ahora, Luis, ¿de qué forma debe tomar resguardos hoy día el Ejecutivo frente a estos reclamos de la derecha? ¿El país podría enfrentar tal vez un nuevo intento de golpe como lo advierte el Ejecutivo? Porque Bolivia es uno de los países sin más que ha registrado en su historia gran cantidad de golpes de Estado en la región. Sí, la posibilidad de incremento del conflicto y de la violencia en la calle está sobre la mesa, más aún en una región que se ha caracterizado justamente por eso, por oponerse simplemente por oponerse, ¿no?, al gobierno tanto de Evo Morales como el de Luis Arce. Y es una región que además está muy movida por intereses de tipo nacionalista. Hay un fuerte rechazo hacia las poblaciones indígenas en buena parte de esta población que se considera clase media acomodada, que por supuesto siempre va a encontrar un elemento o un argumento para oponerse a cualquier política de gobierno, en este caso las transformaciones que lleva Luis Arce en toda Bolivia. ¿Qué debe hacer el gobierno? Creo que el gobierno ha hecho ya lo suficiente como convocar una mesa técnica donde por supuesto Luis Camacho no ha asistido y el movimiento paro cívico cruceñista tampoco ha asistido, porque sencillamente están utilizando un desacuerdo técnico para convertirlo en una agenda política contra Luis Arce. Y en este elemento el Estado simplemente tiene que sumar a los que están descontentos y preguntarle acerca de las propuestas, y no tiene una propuesta sólida para adelantar lo que ellos consideran pertinente, que sería el centro.
censo. El gobierno hasta ahora sí tiene una propuesta con elementos técnicos que describe del por qué había que postergarse para 2024. Lo que nos da a conocer entonces que la agenda contra el censo es una agenda política para presionar al gobierno nacional y aprovecharse de esos elementos que están allí siempre, que es la tentativa de golpes de Estado, de llamar a las fuerzas públicas, a las Fuerzas Armadas para que ejecuten alguna otra maniobra, similar como ya se hizo contra Evo Morales, como ya se intentó en el pasado y como bien lo dice usted, tanto Bolivia, en este caso también Perú, están como los estados suramericanos donde mayor golpe de Estado se han ejecutado en los últimos 20 años, por diversas vías, tanto por la vía de presión violenta en la calle como por vías institucionales utilizando a las Fuerzas Armadas o los grupos policiales. Bien, Luis Javier Ruiz, quiero agradecerte por el tiempo y el análisis también a través de Hispan TV. Hasta pronto. Hasta luego.